Cabarete es uno de los lugares más conocidos a nivel mundial en cuanto a el windsurfing, kitesurfing, que es uno de los deportes más recientes, y el surfing, que como sabemos encuentro aquí es una de las mejores playas. Localizados exactamente, estamos en la parte norte de la República Dominicana, a unos 45 kilómetros al este de la ciudad más grande del área, que es Puerto Plata. Cabarete es reconocida internacionalmente por sus cualidades de olas, viento, playas, el ambiente, las fiestas. Cabarete es un pueblo muy bueno. Master of the Ocean es una competencia que ha organizado Marcus Boom. Esta competencia envuelve diferentes disciplinas de deportes acuáticos. Tenemos el windsurfing, kitesurfing, surfing y ahora más recientemente se ha agregado el paddleboarding. Se celebra cada año. Es la única competencia donde mundialmente se combinan los 4 deportes acuáticos más conocidos hasta la fecha. Lo que tienes es una mezcla de cada uno. Al final del día, todo aquel que corra la ola lo más surfing posible es el que sale siendo el maestro del océano. Un concepto único en el mundo que cada deportista puede demostrar su habilidad. El Master of the Ocean se inició en el 2003 con una idea que Marcus Boom pensó en hacer algo diferente en el mundo. Mi nombre es Michael Guzmán. Fui el primer Master of the Ocean 2003 en windsurf, kite y surf. Marcus decía que Playa Encuentro presentaba las condiciones en una época del año donde se podía dar un espectáculo único en el mundo. Y efectivamente, eso es lo que es hoy el Master of the Ocean, que ya con más de 10 años realizándose, pasa a ser un evento único, que yo espero que nuestras autoridades puedan reconocer y utilizar ese evento para hacerlo un evento marca país. Cabarete Kids Team fue un grupo de niños que nacieron en el Cabarete, iniciaron a hacer deporte acuático en el windsurf, desarrollando a través de los años, compitiendo entre ellos local e internacionalmente. El Cabarete Kids Team fue compuesto de 8 niños entre las edades de 11 a 14 años. Se inició en el 91 o 2 y 3. Yo tenía como 12 años o 11, pero fueron buenos recuerdos, la pasamos súper, aprendimos de nosotros mismos y fue una experiencia muy buena. Cuando no traían los equipos, cuando los patrocinadores no daban las ropas, cuando traían la tabla nueva, las velas nuevas, pensábamos que era Santa Claus, que llegó con la bolsa llena de regalos. Nos sentíamos felices en ese tiempo. Estábamos todos jóvenes, sanos, con buena vibra, un buen corazón, todos unidos como hermanos. La trayectoria de Cabarete Kids Team fue una maravilla. Fuimos viajando uno a uno a diferentes lugares aquí en la República Dominicana e internacionalmente. Cada niño que iniciaba con el windsurf en ese tiempo, Marcus lo escogía para ayudarlo y introducirlo a nosotros, para que lo ayudaran, para que se fuera desarrollando en el deporte. Si no hubiera sido por el Cabarete Kids Team, hoy en día podría ser yo una persona de la calle, un alcohólico, drogadito o nadie en la vida, porque son cosas que pasan y nadie sabe dónde está su destino hasta que no lo encuentra. Y los Cabarete Kids Team fueron Tony, Mario, Sandro, Emilio, Cucho, Jota, Chichi y yo. Fue un momento muy especial y en lo personal marcó mi vida de una manera muy positiva el conocer a Marcus Boom, quien llevaba a cabo un proyecto que yo digo que es uno de los proyectos que se pueden presentar como un caso de estudio en diferentes comunidades del mundo. Hablamos del Cabarete Kids Team. Una idea de Marcus que ya tenía en desarrollo unos años antes de nosotros conocerle, donde él tomaba niños de la calle y los reclutaba para ponerlo en práctica deportiva a nivel base de fomento, específicamente la práctica del windsurf, con ciertos requisitos. El hecho de que asistieran a la escuela, de que no estuvieran andando en la calle, rodando por los bares, ni mucho menos. Y descubríamos la visión que tenía Marcus cuando decía, estos niños, si tienen el acceso a las mejores condiciones que existen en la región para la práctica de windsurf, se pueden lograr que de estos niños salgan grandes campeones internacionales. Años más tarde, estos atletas serían destacados a nivel nacional, internacional y mundial, donde es impresionante cómo puede ser
un caso de estudio presentar que la acción del deporte puede transformar vidas? Bueno, el Cabaret Kids Team se origina como en los años 92, 93. Eso fue cuando Lamont Weaver, Marcus Boom y Neil Adair, quienes eran los propietarios de Cabaret Sale and Board Repair, vieron los niños que estaban comenzando a hacer windsurfing en Cabarete y vieron buenos talentos que estaban subiendo. Ahí tenemos a Tony García, quien ha sido nuestro campeón nacional muchas veces, pero no solamente Tony García, también tenemos a Michael Guzmán, muy buen windsurfista también, y varios otros niños que estaban comenzando a windsurfear en esos días, y entonces se vio la necesidad de crear, digamos que un team de esos niños y proveerles con equipos necesarios para que ellos se desarrollaran mejor. Marcus Boom, su principal fundador, buscó ayuda en el extranjero, consiguió un sponsor para los niños del Cabaret Kids Team, Chichi, Mario, Tony García, Michael Guzmán, el J, consiguió equipos para ellos, así ellos se desarrollaron un poco mejor. Hola, mi nombre es Dauri, tengo 23 años de edad. Yo aprendí el paddleboard en Cabarete. Le doy gracias a Marcus que me dio la oportunidad de prestarme los paddleboard y de ahí yo me fui desarrollando y también mi inglés lo pude mejorar aquí en la playa y así me convertí en un instructor de surf. Yo antes también, cuando tenía 10 años, estaba en la calle. Después que yo llegué aquí a la playa, mi vida ha cambiado mucho. Entonces para ellos puede ser igual también. Pueden ser unos buenos surfistas, pueden viajar a través de los deportes, conseguir muchas cosas, oportunidades. La Fundación Happy Dolphin es que nosotros agarramos los niños que están en la calle, lo traigamos aquí para aprender surf, para enseñarlo a nadarlo, que eso lo saca de muchas cosas de la calle. En los barrios, como en el barrio Puerto Plata, aquí en la Ciénaga, Cabarete, también lo enseñamos para cuando una persona se está ahogando, cómo darle los primeros auxilios. El Happy Dolphin recoge como niños y lo traes aquí a Playa Encuentro, donde todos nosotros los profesores podemos enseñarle a lo que nosotros sabemos, lo que somos y bueno, enseñarle lo bueno. Lo que se requiere es que no haga tanta delincuencia y esos jóvenes que ella trae como Sosúa, Puerto Plata, Sabaneta, ella lo trae para que nosotros le expliquemos y le enseñemos cómo se hace el surfing y los deportes acuáticos. Bueno, pienso que si no fuera por esa actividad como de Happy Dolphin, hubiera más delincuencia y bueno, no, ¿sabe? Lo que se quiere, lo que se trata de esta actividad es como que los jóvenes miren hacia un lado y dejen lo malo en un lado y comience a hacer lo que se debe de hacer. Marcus Boom es de origen alemán, reside aquí en República Dominicana por varios años. Es uno de los que ha introducido los deportes acuáticos como el windsurfing en el Pesada de Cabarete. Es uno de mis colegas durante los años que he estado compitiendo en el Master of the Ocean. Ha demostrado que es una gran persona y que ha ayudado bastante a la comunidad. Marcos es un alemán que llegó aquí en los años 80. Vino muy joven, fue descubriendo parte de otros países. Cabarete no era muy conocido en ese tiempo, pero Marcos se iba descubriendo, llegó a Cabarete en ese tiempo, le gustó, se quedó y fue haciendo su práctica de windsurf, compitiendo aquí, atrayendo más personas internacionalmente de otras partes. Y Marcus Boom ha sido una persona, como se puede decir, un embajador de deporte en la República Dominicana que ha aportado de una manera que otra persona no la ha hecho aquí en Cabarete. Muchas personas deberían darle las gracias a Marcus porque lo ayudó mucho a través de los años y cómo hizo desarrollar a Cabarete de una forma diferente. Se ha puesto viejo ya, luchando aquí por lo que él quiere. Él ama Cabarete, él ama esta tierra. Él la disfruta como si hubiera nacido aquí. Y si se muere aquí, él tiene su pedazo aquí, como quiera. Él tiene su corazón, su espíritu quedará aquí, por estar aquí todavía. Y bueno, ha hecho un fruto diferente en el inicio de los deportes. 20 años atrás, Marcus desde Cabarete realizaba una labor social a través del deporte que transformó vidas. Y eso lo hizo sin apoyo gubernamental, sin ser un programa del movimiento deportivo organizado, ni federación, ni asociación, ni una ONG, ni unos fondos internacionales que llegaran. Eso lo hizo él a motu propio, con la colaboración de sus amigos y sin absolutamente buscar nada a cambio. Y el resultado fehaciente, una realidad visible y testimoniable con cada uno de estos jóvenes que hoy día son jóvenes exitosos, referentes y tremendos deportistas con nivel internacional. Ver muchachitos 8, 9, 10, 11 años de escasos recursos de la comunidad de Cabarete que se formaron bajo las directrices de Marcus en un equipo
con una disciplina y un respeto y una integración, colaboración sin igual. Y ahí yo recuerdo muchos de ellos que hoy son ejemplos para la misma comunidad de Cabarete, el caso de Tony García, el caso de Emilio, de Sandro, de Jota, de Micael, de Mario. Para nosotros era sumamente inspirador. Marcus es un fundador muy grande y ha ayudado a muchas personas aquí en la playa. Bueno, a todos los jóvenes de Cabarete, de Puerto Plata, Santiago, Río San Juan, yo les invito que vengan a surfear, a practicar ese deporte para que su vida pueda cambiar. I want to invite you all to enjoy us in the competition, in the beach, in the party, and in the ocean. That was the freedom is. You're welcome. Yeah, man. Yeah, man. Llama, Llaman. Yeah, man. Yaman. llama. Yeah, man. Eso. Bien. Que lo que mi hermano compal y aquí le llegué, surfiendo en playa encuentro compal donde yo me crié. Le doy yo gracias a Dios, le doy gracias al rey porque hoy somos surfistas y surfeamos muy bien. Ok, mi hermano compal y yo digo, estamos preparados mi hermano para el surf. All que cool, que lo que es mi hermano compal y yo digo qué tal, vamos, estamos preparados para el Master of the Champ, que lo que es mi hermano compal, yo no soy tramposo, ok, mejor me callo, lo dejamos con Dauri Reynoso. Oye, loco, voy a parar la salidera porque en esta vaina, loco, se va en una guerra. Me pongo a burlar y digo, guay. Yo pues bueno, voy a ganar. Las olas van a estar perfectas para meterle y romperle la cabeza. Tú me entiendes que lo que yo estoy ready para meterle que lo que le meto al surf, le meto al re en esta vaina, que lo que. Dale, que tenemos que estar ready.